proceso de pensamiento que yo les adelantaba en algún momento, y como hago en todos mis cursos y tutoriales, a mí lo que me interesa es que ustedes puedan pensar por sus propios medios. Digo, cuando ustedes se pregunten, entonces, ¿qué cosa separamos en qué capa? ¿Podemos tener dos elementos en una misma capa? ¿Tenemos que tener todo separado en una capa? En el caso de que una escena tenga 100 elementos, ¿me tengo que tomar tal trabajo? ¿Podría tardar un montón de tiempo? Bueno, la respuesta a esa pregunta no es algo automatizado, no es algo que me tengan que copiar a mí, sino que es una respuesta que tienen que encontrar ustedes en su cerebro, podríamos decir, y separarán aquellos elementos que ustedes anticipen o visualicen que luego van a tener que editar o animar, o que van a querer animar, digo, de manera separada en After Effects. ¿Está bien? Si este es el primer contacto que ustedes tienen con Motion Graphics, es posible que no sea tan sencillo de visualizar por ahora, pero van a ver que cuando ustedes tengan experiencia, ya en el primer momento que ustedes vean un archivo de Illustrator, un diseño, ya van a entender qué cosa se puede animar de qué manera, qué cosa vale la pena separar y qué cosa no. Por ejemplo, muchas veces tienen una ilustración compleja en donde el fondo está compuesto por muchísimos elementos, pero a veces ustedes saben que el fondo no se va a mover y siempre va a quedar fijo. Y podrían entonces dejar el fondo, por más de que esté compuesto por cientos de elementos, dejarlo todo en una sola capa y, por qué no, tal vez separar textos y formas, sí, en capas individuales, en tanto y en cuanto ustedes quisieran animarlas por separado. En este caso nosotros vamos a casi separar todo en distintas capas, pero no se olviden de esto, siempre hagan ese proceso interno para que ustedes tomen sus decisiones apropiadas, y siempre tiene que estar puesto en función de aquello que ustedes van a animar, ¿sí? Separen solamente aquello que sepan que se va a mover de manera independiente. Una pregunta que les puede surgir acá es, bueno, ¿qué pasa si yo me equivoco? ¿O qué pasa si yo hoy no tengo la capacidad de visualizar qué es lo que voy a animar después, pero a medida que avanza el proceso se me ocurren nuevas ideas, pero me encuentro con que la capa no está separada? La pregunta sería, ¿puedo retrotraer ese proceso o puedo separar algo a mitad del video? Bueno, la respuesta es que sí, pero debo decirles que muchas veces vale la pena poder hacerlo todo desde el principio, porque se puede volver un poco engorroso. Se los voy a enseñar a hacer igualmente a lo largo del curso, pero el consejo es que si pueden separar todo de una, o se esfuerzan en tener esa capacidad de separar todo anticipándose, esa es, creo yo, la mejor manera de proceder, o la manera óptima que mejores resultados le va a traer. Fíjense, yo tengo acá entonces esta capa en donde tengo absolutamente todo, ¿sí? Y necesito separarlo en diferentes capas. Entonces, ahora les voy a mostrar una cosa propia de Illustrator, porque a mí al principio siempre me costó separar algo en capas. ¿Cómo hago? Por ejemplo, si yo vengo y tengo el avión acá, lo busco acá, lo separo. Fíjense que lo que está seleccionado siempre se marca con un cuadradito de color a la derecha de la capa. Fíjense que dice indica la ilustración seleccionada. Y si yo, por ejemplo, selecciono este signo de preguntas, me cambia acá. Y el proceso inverso, si yo, por ejemplo, seleccionara acá, tengo la Torre Eiffel. Fíjense que si yo selecciono sobre el nombre de esta Torre Eiffel, no se me marca en la pantalla, pero si yo selecciono aquí a la derecha, ahora sí. Así que la manera apropiada de seleccionar algo sería cliqueando, o de mínima garantizándonos que estuviera este cuadradito de color aquí a la derecha. Pero yo siempre tuve este problema porque, bueno, como les dije, nunca supe utilizar Illustrator de una manera profesional, respecto a que si yo quisiera, por ejemplo, separar este signo de pregunta, y lo tengo acá seleccionado, siempre mi manera intuitiva era agarrarlo, por ejemplo, y tratar de arrastrarlo afuera de la capa, ¿sí? Moverlo afuera, y normalmente no se puede, no me deja moverlo, y si lo muevo hacia arriba o hacia abajo, lo único que terminaba logrando era ocultarlo, tal vez porque me quedaba detrás de otra cosa. Tampoco tengo otra capa a la cual yo lo podría enviar, así que lo que primero solía hacer era, dentro de este panel de capas, ¿sí? Era crear una nueva capa, ¿sí? Simplemente presionando este botón de más que yo tengo acá, pero muchas veces me costaba también, porque tener acá este signo de pregunta y enviarlo a la segunda capa, esto podía resultarme engorroso y demás. ¿Está bien? Pero fíjense que acá por lo menos lo puedo hacer. Fíjense que ahora ya el signo de pregunta lo he enviado a la segunda capa. Podría contraer esta capa acá y me queda atrás, por supuesto, porque está detrás de la ilustración general, pero simplemente seleccionando la capa en cuestión y moviéndola ya lo voy a tener desde otro lugar. Rápidamente yo podría agarrar, ocultar el signo de pregunta y por lo menos ya lo tengo absolutamente separado. Entonces el proceso sería ese. Agarrar, por ejemplo, si yo quisiera también este avión que yo tengo acá, lo tengo seleccionado aquí mismo y sé que está el avión acá. Otro problema con el que se pueden encontrar a la hora de organizarse es que efectivamente tiene seleccionado el avión, hemos identificado que lo tenemos acá, pero yo cuando creo una nueva capa, ahora me aparece aquí arriba, y muchas veces si yo tengo un elemento que está medio lejos y me resulta a lo mejor difícil poder arrastrar esto hasta arriba, o muchas veces me olvido de que la capa vacía está aquí
y me resulta incómodo. Una forma fácil de hacer esto es que una vez que ustedes tienen seleccionado, ¿sí?, en este caso el avioncito, o sea cual sea el elemento que ustedes quieren, pueden volver a cerrar este menú desplegable que representa esta capa, pero fíjense que sigue seleccionado, ¿sí?, algo aquí dentro que es el avión, y si yo simplemente selecciono este cuadradito y lo llevo hacia la nueva capa, van a ver que ahora tengo en una nueva capa el avión en cuestión. Y este sería el proceso, que puede llegar a ser lento, pero muy necesario, de empezar a separar absolutamente todo. Y a medida que yo voy separando algo, lo que suelo hacer es darle un nombre, ¿está bien? Porque ustedes ya pueden percibir que lo que aquí se llamaba capa 1, cuando nosotros lo llevamos a After Effects, también se llama capa 1 aquí. Esto significa que sea cual sea el nombre que nosotros le pongamos en Illustrator, luego se va a mimetizar en After Effects, y es muy importante entonces que le pongamos un nombre reconocible para que cuando estemos en el otro programa sepamos de alguna manera rápida de qué se trata cada cosa. A priori yo le voy a poner avión 2, ¿por qué? Porque este es el avión 2 en mi caso y este sería el avión 1, así que podemos poner avión 02, ¿sí? Y acá a la capa le voy a poner signo de pregunta. O tranquilamente podría poner así, un signo de pregunta, ¿no es cierto? Un pequeño tip que ya les vengo diciendo. ¿Recuerdan esto que yo les acabo de mencionar respecto a anticiparse a la animación? Bueno, si yo tengo un signo de pregunta, a lo mejor yo voy a estar animando mi video y yo quiero que este video, yo quiero que este signo de pregunta aparezca de esta manera. Por ejemplo, aparece fuera de pantalla y viene acá. Esa podría ser una lógica. Pero a lo mejor yo quisiera hacer una animación más compleja y quisiera que el circulito se anime de una manera y el resto del signo de pregunta se anime de otra manera. Y entonces esta sería una buena posibilidad o una buena oportunidad para separar de nuevo en otras dos capas diferentes, por un lado el puntito y por otro lado el resto de la forma del signo de pregunta. Yo lo que debería hacer sería venir aquí y desplegar, pero fíjense que acá mismo yo no encuentro dos rengloncitos o dos trazados o dos pequeñas capas diferentes como si las encuentro todas separadas acá. ¿Esto por qué puede ser? Y acá es una lógica de Illustrator que, bueno, yo creo que se van a ir acostumbrando a medida que lo transiten. Pero ¿qué es lo que puede haber pasado acá? Bueno, el diseñador lo que hizo, y esto yo se los explico ahora para que se logren anticipar, posiblemente ha creado este signo de pregunta que está compuesto por dos formas, un círculo y el resto del signo de pregunta, y para su facilidad es muy probable que lo haya agrupado, ¿sí? El concepto de agrupar puede ser algo raro porque en After Effects no existe eso, pero bueno, el concepto de agrupar algo implica tomar múltiples capas o múltiples formas y medio juntarlas para que todas se muevan juntas, valga la redundancia. Fíjense que cuando yo cliqueo en cualquier lugar se mueve absolutamente todo. Pero si yo le doy clic derecho y pongo desagrupar, fíjense que ahora se me desagrupa, y si no se les desagrupa por defecto, van a ver que acá pueden poner soltar trazado compuesto y van a ver que ahora sí se me han creado estas dos capas por separado. ¿Está bien? Yo podría entonces modificar o manipular de manera separada el puntito de mi signo de pregunta y el signo de pregunta en sí, para poder tener control absoluto. Después ya vamos a ver qué ventaja nos da esta libertad. Podría volver a hacer exactamente lo mismo. Recuerden, podría venir y crear, por ejemplo, una capa nueva para el puntito, una capa nueva para el resto del signo de pregunta y el puntito llevarlo a una capa y el resto del signo de pregunta llevarlo a otra capa. Pero acá déjenme darles otro truco de organización y es el siguiente. Muchas veces ustedes van a tener este tipo de trazados compuestos en donde se van a ver obligados de llevar cada uno de estos elementos a una capa diferente, ¿sí? Y a una capa independiente por todo lo que yo ya les he dicho. Es medio tedioso hacer lo que yo les mostré antes y por eso les quiero mostrar este truco, que es el siguiente. Ustedes, en lugar de manipular por separado cada uno de estos trazados para crear una capa nueva, para arrastrarlo a cada una de esas nuevas capas, lo que pueden hacer es seleccionar la capa mayor y si vienen a este botoncito que ustedes tienen acá, van a clicar y van a ver que tienen esta opción que dice soltar a capas y entre paréntesis dice secuencia. Una vez que ustedes hagan clic en eso, fíjense que se ha transformado. Lo que antes era un trazado ahora se llama capa, ¿sí? Y cada una de estas dos cosas ahora se han transformado en capas independientes que si yo simplemente las selecciono y las arrastro para afuera, ahora se me han creado las capas de manera automática y me he ahorrado el trabajo tedioso de tener que estar creando una capa para luego arrastrar un trazado y demás. La verdad que es así como funciona Illustrator, es medio raro. Ustedes se preguntarán por qué no por defecto todo es una capa en vez de ser un trazado y que eso sea distinto a una capa. Bueno, para nosotros los que trabajamos en After Effects posiblemente no tenga sentido, seguramente para los diseñadores gráficos o los ilustradores tenga mucho más sentido esa jerarquización, pero bueno, esta es la manera un poco de hackear eso. Cuando suelen
hacer este tipo de cosas, la capa que antes contenía el signo de pregunta suele quedar inutilizable, fíjense que queda vacía, así que la pueden simplemente arrastrar a la papelera de reciclaje para eliminarla. Y ahora yo lo que puedo hacer es darle doble clic, vamos a poner signo de pregunta, punto, para hacer referencia a que esto es el punto del signo de pregunta, y acá vamos a poner signo de pregunta, signo, para saber que este es la parte restante del signo de pregunta. Así que esa es la lógica o los truquitos indispensables que ustedes necesitan para empezar a separarse las cosas en Illustrator u organizarse un poquito mejor. Yo lo que voy a hacer ahora es pasar a la siguiente lección y como recién estamos empezando, voy a separar la totalidad de esta escena para que ustedes vean cómo se hace, para que lo podamos repasar y para que tengamos realmente contexto de lo que necesitamos mientras voy a ir relatando algo. Pero bueno, si les parece a lo mejor que es algo que ya comprendieron, posiblemente puedan pasarla por alto, pero no quiero dejar de hacerlo y arriesgarme a que pudieran desorientarse un poco. Así que seguimos preparando este archivo de Illustrator en la próxima lección.